En Europa hubo historias que nadie pudo explicar, como en Baeza un condenado ardía en la hoguera, pero su cuerpo seguía intacto. En Lérida 3 monjes fueron hallados con la boca cosida. Y en Cecano, un santo decapitado caminó con su propia cabeza en las manos hasta su tumba. Hoy conocerás estas y más leyendas de Europa. Relájate, ponte cómodo y bienvenidos a Detrás de la Historia. El viaje del fraile Ludovico de Bartema. Ludovico de Bartema nació en Bolonia hacia 1470, en una Italia que no era un país unificado como hoy, sino un conjunto de ciudades-estado. Bolonia era entonces un centro de estudios y comercio, pero también un lugar marcado por tensiones políticas y luchas internas. En ese ambiente creció Ludovico, un joven que, a diferencia de muchos de sus contemporáneos, no parecía interesado en hacer carrera en la iglesia ni en buscar un oficio estable dentro de su ciudad. Su inquietud lo llevó a soñar con viajar y descubrir lo que estaba más allá de los límites conocidos por los europeos. No tenemos demasiados datos sobre su infancia o familia, pero lo que sabemos es suficiente para entender su carácter. No era noble, ni rico, ni un marinero al servicio de una corona. Era un hombre común, lo que hace aún más sorprendente su historia. En una época en la que los grandes descubrimientos estaban reservados a expediciones costosas, con barcos, ejércitos y respaldo de reyes, Ludovico decidió lanzarse por su cuenta. Mientras otros exploradores buscaban rutas para comerciar con especias y riquezas, él se movía sobre todo por curiosidad y por el deseo de vivir aventuras. Lo que lo diferenciaba de los demás era que no se embarcó en una expedición organizada. No tenía mapas precisos, ni cartas de navegación, ni apoyo financiero. Su viaje fue improvisado, lleno de riesgos, y dependía de su ingenio y su capacidad para adaptarse a cada situación. Sabía que para sobrevivir en tierras lejanas, debía confundirse con los locales, aprender de ellos y moverse sin llamar demasiado la atención. Su fuerza no estaba en el poder militar, sino en el engaño, la observación y la astucia. Y fue precisamente esa astucia lo que le permitió realizar una de las mayores hazañas de su vida. Consciente de que los europeos tenían prohibida la entrada en muchos lugares del mundo islámico, y en especial en ciudades sagradas como la Meca y Medina, ideó un plan que rozaba la locura: hacerse pasar por musulmán. Era un disfraz que requería mucho más que ropa distinta. Aprendió frases en árabe, imitó gestos, costumbres y hasta rezos, sabiendo que cualquier error podía costarle la vida. Con esa nueva identidad, se unió a caravanas de peregrinos y comenzó a recorrer Arabia como si fuera uno más. Ese riesgo extremo lo llevó a entrar en la Meca hacia el año 1503, convirtiéndose en uno de los primeros europeos de los que tenemos constancia en haber pisado la ciudad santa. Su relato describe la gran peregrinación, el movimiento de miles de personas en torno a la Kaaba, el fervor religioso de los musulmanes y la vida cotidiana en un lugar hasta entonces prohibido para el cristianismo. En su libro El itinerario de Ludovico de Bartema, dejó escritos detalles que resultaron sorprendentes para Europa, desde la forma en que se organizaban las caravanas hasta la arquitectura de la ciudad. Aunque algunos fragmentos fueron criticados por exagerados, la precisión de muchas de sus observaciones confirma que realmente estuvo allí. Esa entrada en la Meca fue lo que lo convirtió en un personaje único. Un aventurero que, sin respaldo oficial ni riquezas, logró lo que ningún otro europeo se había atrevido a intentar:
Tras su estancia en la Meca, Ludovico de Bartema prosiguió su viaje por Arabia, un territorio que para los europeos de su tiempo era sinónimo de misterio y peligro. Sus desiertos inmensos, sus ciudades amuralladas y el peso del Islam lo convertían en un lugar prácticamente inaccesible. Bartema, aún bajo su identidad falsa de mercader musulmán, recorrió rutas de caravanas hacia Medina y otras ciudades de la península arábiga. Allí observó y describió prácticas comerciales, la forma en que los peregrinos se organizaban para sobrevivir en viajes de semanas bajo un sol abrasador, y el importante papel de los guías del desierto, sin los cuales era imposible avanzar. Lo sorprendente es que mientras muchos viajeros europeos se limitaban a recoger rumores, él estuvo físicamente en los mercados, en las calles y en las mezquitas, arriesgándose constantemente a ser descubierto. De Arabia cruzó hacia el Océano Índico, llegando a la India, uno de los destinos más fascinantes para los europeos de la época. Sus pasos lo llevaron a ciudades como Calicut y Cananore, importantes centros del comercio de especias. Allí coincidió con las primeras expediciones portuguesas, que habían comenzado a asentarse en la costa tras el viaje de Vasco da Gama. Bartema fue testigo directo de los choques entre los reinos locales y los europeos recién llegados, narrando tanto la riqueza de las cortes indias como la brutalidad de los enfrentamientos bélicos. Describió los palacios llenos de piedras preciosas, el bullicio de los mercados y las especias que se amontonaban en cantidades que un europeo no podía ni imaginar. Para sus lectores, acostumbrados a ver la pimienta o la canela como artículos de lujo, estas descripciones confirmaban la leyenda de que la India era una tierra de abundancia sin límites. Pero su viaje no se detuvo allí. Bartema extendió sus pasos hacia el sudeste asiático, alcanzando lugares como Sumatra y Malaca. En sus páginas aparecen referencias a islas exóticas, selvas impenetrables y climas sofocantes, donde vivían pueblos que para un europeo eran casi imposibles de comprender. Habla de comerciantes chinos, árabes y malayos, que convivían en puertos repletos de barcos, cada uno cargado con especias, marfil, sedas y piedras preciosas. Su visión del sudeste asiático es una mezcla de observación real y fascinación, pues nunca antes un viajero italiano había dejado constancia tan detallada de estas tierras. Es en esta parte de su relato donde empiezan a aparecer los primeros elementos fantásticos que ponen en duda la veracidad absoluta de lo que contaba. Bartema habla de animales imposibles, serpientes de dimensiones descomunales, capaces de tragarse a un hombre entero, aves tan grandes que podían levantar elefantes con sus garras y bestias marinas que atacaban embarcaciones enteras. También relata rumores sobre pueblos extraños, con costumbres fuera de lo común, y hasta hombres que vivían bajo el agua. Estos pasajes, aunque difícilmente creíbles, no deben verse solo como invenciones. Formaban parte de la tradición de los viajes maravillosos, relatos donde el viajero recogía lo que veía y lo que le contaban, sin separar claramente la observación directa de los rumores transmitidos por mercaderes y marineros. Para los europeos que leían su itinerario, estos fragmentos eran tanto o más atractivos que sus descripciones reales, porque alimentaban la imaginación de un Oriente misterioso y fantástico. En sus relatos sobre Asia, Ludovico de Bartema dedicó páginas enteras a describir ciudades que parecían salidas de un sueño. Hablaba de urbes tan ricas que, según él, el oro era tan abundante como el hierro en Europa. Contaba que en algunos palacios las paredes estaban recubiertas de piedras preciosas,
y que los mercados mostraban una abundancia tan extraordinaria que los europeos apenas podían imaginarlo. Para muchos de sus lectores, que vivían en ciudades donde el hambre y la pobreza eran moneda corriente, estas descripciones parecían confirmar que en Oriente existía un mundo casi ilimitado de riquezas. Sin embargo, estas visiones entraban más en la tradición medieval de las tierras fabulosas que en un registro objetivo. La dificultad radica en saber cuánto de lo que escribió lo había visto realmente y cuánto lo había escuchado de segunda mano, adornándolo con su propio entusiasmo. En esta misma línea aparecen los pasajes más inverosímiles de su itinerario. Uno de los más llamativos es el relato de hombres capaces de vivir bajo el agua. Bartema aseguraba haber conocido noticias de pueblos que se sumergían durante largos periodos de tiempo, sin necesidad de respirar como los demás mortales. Lo presentaba como un hecho casi natural, fruto de una condición física especial de esas gentes. Aunque evidentemente se trata de una exageración, posiblemente inspirada por buceadores de perlas en el Índico, en la Europa del siglo XVI fue recibido como prueba de que el mundo escondía maravillas y razas humanas diferentes, medio fabulosas. Este tipo de relatos encajaba perfectamente en el imaginario renacentista, donde la frontera entre lo real y lo mítico era aún muy delgada. A lo largo de su viaje, también narró situaciones de gran riesgo personal. Uno de los episodios más llamativos es su supuesto cautiverio en Arabia, donde dijo haber sido apresado y vendido como esclavo. Según su propio testimonio, estuvo a merced de sus captores, viviendo días de incertidumbre hasta que logró escapar o ser liberado. Este relato, aunque difícil de verificar, le servía para añadir dramatismo a su crónica y presentarse a sí mismo como un viajero que había sufrido en carne propia los peligros del Oriente. Al mismo tiempo, reforzaba la idea de que había llegado a lugares y situaciones que pocos europeos habrían podido experimentar. Finalmente, en su recorrido por la India y el Índico, Ludovico de Bartema coincidió con los portugueses, que en ese momento ya estaban estableciendo fuertes y factorías en la región. Fue en este contexto donde encontró la oportunidad de regresar a Occidente, embarcándose en una flota lusa rumbo a Europa. Con ello, cerraba un viaje que lo había llevado desde Bolonia hasta los rincones más inaccesibles del mundo islámico y asiático. Su retorno, sin embargo, no significó el fin de su aventura, sino el comienzo de su transformación en escritor y cronista. Porque lo que realmente lo inmortalizó no fueron sus andanzas solitarias, sino el libro en el que plasmó todo lo que había visto, escuchado o imaginado. En 1510, pocos años después de regresar a Europa, Ludovico de Bartema publicó en Roma su obra más célebre, El itinerario de Ludovico de Bartema. El libro recogía con gran detalle su recorrido por Arabia, India y el sudeste asiático, mezclando descripciones muy precisas con episodios fantásticos que despertaban la curiosidad de sus contemporáneos. El impacto fue inmediato. La obra se tradujo rápidamente al latín, al alemán, al español y al francés, y circuló por toda Europa como uno de los testimonios más singulares de un viajero que había visto lo que casi ningún occidental había visto. Para muchos lectores, el hecho de que hubiese entrado en la Meca y que relatara lo ocurrido en Medina o en ciudades de la India era prueba suficiente de que su relato tenía una base real. Sin embargo, desde el mismo momento de su publicación, su obra generó debates. Algunos la consideraban un documento de enorme valor, porque incluía datos sobre el comercio de especias,
la organización de caravanas, el ambiente en los puertos del Índico y la vida cotidiana en lugares como Calicut o Malaca. Otros, en cambio, la criticaban por su tono exagerado, señalando que muchos pasajes parecían sacados más de una fábula medieval que de una experiencia real. Esa mezcla de verdad y fantasía fue, precisamente, lo que le dio su atractivo. Un libro que no era del todo fiable como crónica histórica, pero que capturaba como pocos el espíritu del Renacimiento, donde lo maravilloso aún convivía con lo científico. Con el paso de los siglos, Ludovico de Bartema quedó en la memoria como un viajero a medio camino entre la realidad y el mito. Sus descripciones de la Meca y de los puertos del Índico siguen siendo valiosas para los historiadores, pero sus relatos de ciudades de oro infinito, hombres que vivían bajo el agua y animales imposibles, lo sitúan también en la tradición de los viajeros maravillosos. Su legado no está tanto en haber descubierto nuevas rutas, como hicieron Colón o Vasco da Gama, sino en haber mostrado que la exploración europea del mundo aún estaba envuelta en misterio, imaginación y riesgo personal. Con él se cierra una época en la que los relatos de viaje eran tanto una ventana a lo desconocido como un espejo de las fantasías y miedos de quienes los leían. El Santo Decapitado, Italia. En el siglo XIII, Secano era una pequeña localidad del Lacio, a medio camino entre Roma y Nápoles, rodeada de colinas y castillos medievales. Aunque no era un gran centro político, sí tenía importancia religiosa y militar, pues formaba parte del entramado de dominios eclesiásticos que orbitaban en torno a la capital de la cristiandad. En aquellos tiempos, la vida de las comunidades giraba en torno a la Iglesia, y la memoria de los mártires ocupaba un lugar central en el imaginario popular. Era una época en la que los relatos de santos servían tanto para inspirar devoción como para reforzar la identidad de cada pueblo. Y Cecano no fue una excepción. En ese contexto se sitúa la figura de San Magno, mártir cuya historia quedó recogida en actas hagiográficas medievales. Según la tradición, Magno era un obispo que, en tiempos de persecución contra los cristianos, fue capturado por las autoridades y condenado a muerte por mantenerse firme en su fe. Aunque la precisión histórica de su vida es difícil de establecer, como ocurre con tantos mártires, lo que sí sabemos es que su culto se consolidó en Cecano a lo largo de la Edad Media, y su nombre quedó ligado para siempre a la ciudad. El episodio más impactante de su martirio fue su ejecución. Las crónicas cuentan que fue condenado a morir decapitado, un método habitual en la época, tanto para los enemigos políticos como para los considerados enemigos de la fe. En la tradición cristiana, la decapitación se entendía como un castigo cruel, pero también como una prueba suprema de fidelidad, pues separaba el cuerpo de la cabeza, símbolo de la vida y del espíritu. Lo sorprendente en el caso de San Magno es lo que se narró después de su muerte. Según las actas hagiográficas, tras recibir el golpe mortal, el santo no cayó inerte al suelo, como cualquier otro ajusticiado. Al contrario, se levantó, tomó su propia cabeza entre las manos y comenzó a caminar. Este fenómeno extraordinario, conocido en la tradición cristiana como céfaloforo, es decir, santo portador de su cabeza, se convirtió en el rasgo definitorio de su culto. Se decía que, con pasos firmes y seguros, avanzó hasta llegar a la iglesia donde deseaba reposar. Allí, todavía con la cabeza en las manos, se desplomó finalmente, marcando con su cuerpo el lugar que se transformaría en su tumba y santuario.
Las crónicas cuentan que el recorrido de San Magno, tras recoger su cabeza, no fue un movimiento errático ni sin sentido. Caminó con paso lento pero decidido, como si supiera exactamente hacia dónde dirigirse. El camino que siguió atravesaba las calles de Cecano y se dirigía directamente a la iglesia donde, según la tradición, él mismo había pedido ser enterrado. Para los habitantes del lugar, aquello no solo fue un milagro, sino un acto de voluntad divina. El mártir no se limitaba a morir por la fe, sino que incluso después de la muerte, guiaba con su propio cuerpo el lugar que debía convertirse en santuario. Este recorrido se convirtió en parte inseparable de la leyenda, y con el tiempo, el sendero que se decía había seguido el santo pasó a ser un espacio cargado de memoria religiosa, un lugar por el que muchos peregrinos querían caminar. Cuando el santo finalmente cayó, agotado, en el atrio de la iglesia, los fieles recogieron su cuerpo y lo enterraron allí mismo. Desde ese momento, el sitio fue considerado tierra sagrada. La tumba se convirtió en punto de devoción, y no pasó mucho tiempo antes de que empezaran a circular noticias de milagros asociados a ella. Se decía que los enfermos que acudían a rezar en la iglesia experimentaban alivios o curaciones inesperadas, y que los campesinos de la zona recibían protección contra las plagas que arruinaban las cosechas o contra las tormentas que destruían los campos. En una sociedad agrícola y profundamente dependiente del clima, estos relatos reforzaron la fama del santo como intercesor cercano y poderoso. La historia de San Magno no tardó en consolidarse como leyenda local. En cada procesión, los sacerdotes y los fieles repetían el relato de cómo el santo había caminado con su cabeza en las manos, y las generaciones lo transmitieron como prueba de fe y prodigio. Su figura aparecía en cantos, en sermones y en la memoria oral de Cecano, hasta el punto de que no había habitante del lugar que no conociera la historia. La imagen del santo decapitado, avanzando con serenidad, se convirtió en emblema de resistencia espiritual. Ni la violencia más brutal podía apagar la fuerza de la fe. Con los siglos, los milagros asociados a San Magno aumentaron. Muchos campesinos aseguraban que, al invocar su nombre, durante tormentas repentinas, las nubes se disipaban o el granizo se detenía antes de arruinar los cultivos. Otros afirmaban que en su tumba se habían curado fiebres, dolencias de la piel o incluso enfermedades mortales. Aunque la Iglesia recogía estas historias con cautela, el fervor popular era imparable. Para los habitantes de Cecano, el santo no solo era un mártir del pasado, sino un protector activo que seguía cuidando de ellos desde su tumba. Así, lo que había empezado como un relato hagiográfico se transformó en un culto vivo, donde lo legendario y lo cotidiano se entrelazaban constantemente. La devoción hacia San Magno creció hasta tal punto que su imagen se volvió inseparable de la identidad de Cecano. El pueblo lo veía como su protector más cercano, y las procesiones en su honor reproducían de manera simbólica el camino que había seguido tras su decapitación. La iconografía local lo representaba siempre con la cabeza en las manos, un motivo que, lejos de resultar grotesco para los fieles medievales, era percibido como signo de poder espiritual. En cada fiesta patronal, los habitantes evocaban aquel recorrido milagroso y reafirmaban con ello la idea de que Cecano era tierra elegida por un mártir, que incluso muerto había mostrado su voluntad de permanecer allí. El relato de San Magno se enmarcaba en una tradición más amplia dentro del cristianismo medieval, la de los santos llamados cefaloforos,
es decir, portadores de su propia cabeza. El ejemplo más conocido en Europa era San Dionisio de París, quien, tras ser decapitado en el siglo III, se levantó, tomó su cabeza y caminó hasta el lugar donde hoy se erige la Basílica de Saint-Denis. Estos relatos no eran vistos como exageraciones imposibles, sino como señales de santidad extrema, donde la vida espiritual trascendía los límites físicos del cuerpo. La inclusión de San Magno en esta tradición reforzaba su prestigio y lo colocaba en compañía de otros mártires venerados en distintos rincones de Europa. El simbolismo del gesto era profundo y no pasó desapercibido ni para los clérigos ni para los fieles. Portar la propia cabeza representaba la victoria del espíritu sobre la carne y la confirmación de que la fe no podía ser vencida, ni siquiera por la muerte más brutal. En una época en la que las decapitaciones eran comunes como método de ejecución, la idea de que un mártir pudiera levantarse y caminar con su cabeza se interpretaba como un mensaje de esperanza para todos los cristianos. El cuerpo podía ser destruido, pero el alma y la fe permanecían invictas. Lo más inquietante es que, con el paso de los siglos, algunos vecinos de Cecano aseguraron que el milagro no había quedado en el pasado. Se decía que en noches de procesión o en momentos de especial fervor, luces extrañas aparecían en el camino que el santo había recorrido con su cabeza. Eran descritas como resplandores suaves, a veces semejantes a velas que flotaban en el aire, otras como destellos repentinos que iluminaban el sendero. Para los creyentes eran señales de que San Magno seguía presente, recordando su hazaña y renovando su vínculo con la comunidad. Para otros, simples juegos de la vista o reflejos, aunque nadie en Cecano se atrevía a negar del todo lo que tantos afirmaban haber visto. Con el tiempo, el vínculo entre San Magno y Cecano se volvió inseparable. El santo no era solo una figura religiosa, sino parte esencial de la identidad de la ciudad. Los habitantes sentían que su pueblo había sido marcado por un prodigio único. No en todas partes un mártir había recorrido sus calles con la cabeza en las manos. Esta conciencia reforzó la devoción y convirtió las celebraciones en su honor en una de las más importantes del calendario local. En cada procesión se recordaba no solo su martirio, sino el camino que había seguido. Y los fieles repetían, paso a paso, la ruta donde el santo se había desplomado para reposar. Ese itinerario sagrado se transformó en un espacio de memoria, donde lo histórico, lo legendario y lo espiritual se fundían. Lo más sorprendente es que la tradición de las luces en el camino siguió viva mucho después de la Edad Media. Ya en tiempos modernos, vecinos de Cecano contaban haber visto resplandores en la noche, sobre todo en las festividades de San Magno. Algunos hablaban de destellos que surgían sin explicación, otros de pequeñas llamas que parecían encenderse solas en el sendero, como si recordaran la marcha milagrosa del santo. Para los creyentes, estas manifestaciones eran la prueba de que el mártir no había abandonado a su pueblo y de que su poder seguía acompañando a los devotos. Incluso entre quienes dudaban de lo sobrenatural, la fuerza del relato hacía difícil descartar del todo lo que se contaba. Hoy, San Magno sigue siendo el patrón de Cecano, y su culto se mantiene vivo tanto en la liturgia oficial como en la memoria popular. La imagen del santo decapitado con su cabeza en las manos aparece en el arte local, en estandartes procesionales y en la iconografía de la región. Más allá de lo religioso, su historia ha quedado como símbolo de resistencia y de fe inquebrantable, uniendo a generaciones en torno a un relato que mezcla la brutalidad de la ejecución
con la esperanza de lo milagroso. Así, 8 siglos después, el santo que caminó con su cabeza continúa siendo recordado como uno de los episodios más asombrosos de la geografía medieval, y como una leyenda que aún hoy ilumina el corazón de Cecano. Los monjes cosidos en Lérida. En el siglo XIV, Lérida era una de las ciudades más importantes de la Corona de Aragón. Situada estratégicamente en el valle del Segre, había sido un centro de comercio, de contacto cultural y de vida religiosa intensa. En ella se encontraba uno de los núcleos universitarios más antiguos de la península, la Studium Generale de Lérida, fundada en 1300, donde se impartían enseñanzas de derecho, medicina y teología. Era, por tanto, un espacio en el que circulaban ideas y manuscritos que a veces resultaban incómodos para las autoridades eclesiásticas. La Iglesia mantenía un férreo control sobre lo que podía estudiarse y difundirse, pues el miedo a la herejía estaba siempre presente, especialmente tras el auge de movimientos considerados peligrosos, como los cátaros o los beguinos, que habían agitado los reinos vecinos en siglos anteriores. En ese clima de tensión y vigilancia se desarrollaría la tragedia que más tarde daría origen a una de las leyendas más macabras de la ciudad. Los protagonistas fueron 3 monjes, de los que los cronistas no dejaron nombres, algo común cuando se trataba de casos embarazosos para la Iglesia. Sabemos, sin embargo, que formaban parte de un convento en las inmediaciones de la ciudad y que tenían acceso a libros y manuscritos antiguos. Su trabajo habitual consistía en copiar, traducir y comentar textos, como tantos otros religiosos de la época. Eran hombres instruidos, acostumbrados al latín y posiblemente con conocimientos de árabe o hebreo, lenguas que todavía se utilizaban en la península en ciertos contextos académicos. Este detalle es importante porque, según los testimonios recogidos en las crónicas, fueron precisamente esas habilidades lingüísticas las que los llevaron a tener contacto con un manuscrito extraño, objeto de disputas y sospechas. Ese manuscrito, que nunca ha sido identificado con claridad, aparece en los relatos como el centro de la tragedia. Algunos historiadores creen que pudo tratarse de un texto de medicina o filosofía procedente del mundo islámico, ya que en los siglos anteriores la península había sido un puente de transmisión cultural entre el mundo árabe y el latino. Otros sugieren que pudo tratarse de un escrito apócrifo, tal vez relacionado con los evangelios prohibidos o con tradiciones gnósticas. Lo cierto es que para los monjes aquel texto representaba un desafío intelectual. Había palabras, fórmulas y pasajes que despertaban su curiosidad. Y fue precisamente esa curiosidad la que encendió la chispa del desastre. Antes de que ocurriera la tragedia, existen testimonios de que los monjes fueron advertidos. Según las crónicas, algunos superiores del convento les ordenaron que abandonaran la traducción y que no siguieran hurgando en un texto que podía contener errores doctrinales o herejías. En la mentalidad del siglo XIV, no era necesario que un libro incluyera hechizos o invocaciones demoníacas para ser considerado peligroso. Bastaba con que propusiera ideas que cuestionaran la ortodoxia. La advertencia, sin embargo, fue ignorada. Los 3 monjes siguieron trabajando en secreto, convencidos de que aquello que tenían entre manos guardaba un conocimiento especial. Y es en este punto donde la historia cambia de tono, pues lo que vino después no fue una sanción interna ni un castigo oficial, sino un episodio de violencia brutal
que marcaría para siempre la memoria de Lérida. El episodio central que conmocionó a Lérida quedó registrado en varias crónicas locales. Una mañana, en el interior del convento, se hallaron los cuerpos de los 3 monjes que habían estado trabajando con el manuscrito sospechoso. La escena fue espeluznante. No habían muerto en sus celdas por enfermedad, ni en la sala de estudio por agotamiento. Fueron encontrados en condiciones que superaban el entendimiento de quienes los vieron. Cada uno de ellos yacía con la boca cosida, atravesada por gruesos hilos, como si alguien hubiese querido sellar para siempre sus palabras. El gesto, de una violencia tan simbólica como física, horrorizó a la comunidad. Los cadáveres no mostraban señales evidentes de lucha, lo que alimentó la sospecha de que habían sido sorprendidos en la noche, indefensos, o de que la muerte había sido obra de algo más que humano. El hallazgo corrió de inmediato por toda la ciudad. El convento se convirtió en un hervidero de rumores y preguntas sin respuesta. Los hermanos que convivían con los fallecidos no podían entender cómo habían muerto de esa manera, ni quién podría haber realizado un acto tan macabro. El cosido de la boca no era solo una forma de asesinato, era un mensaje. Y en una época donde todo signo se leía en clave religiosa o sobrenatural, ese mensaje adquirió de inmediato una dimensión inquietante. Algunos aseguraban que aquello no podía ser obra de un hombre, porque ningún cristiano se atrevería a cometer semejante sacrilegio contra siervos de Dios. Ante la confusión surgieron 2 hipótesis principales. La primera era la de un crimen interno. Se pensaba que los monjes habían sido víctimas de disputas por el manuscrito en el que trabajaban. Tal vez otros miembros del convento, temerosos de las consecuencias de su traducción, decidieron castigarlos de la forma más brutal posible. O quizá había intereses ocultos, el control del texto, la posesión de un conocimiento reservado que no debía salir a la luz. Esta versión tenía lógica desde el punto de vista humano, pero no satisfacía a todos, pues nadie confesó jamás, ni se encontraron pruebas claras de responsables. La segunda explicación, mucho más poderosa en el imaginario popular, fue la de lo sobrenatural. El rumor se extendió de que los monjes habían sido castigados por haber pronunciado palabras prohibidas, palabras que nunca debían ser traducidas. El manuscrito, decían algunos, contenía fórmulas malditas, invocaciones que abrían puertas al demonio. Y fue el propio diablo quien, al escuchar sus voces, decidió sellarles la boca para siempre, cosiéndola como advertencia. Para otros, no se trataba del demonio, sino de un castigo divino. Un Dios airado que había cerrado sus labios para impedir que siguieran difundiendo errores y herejías. Lo que hacía esta interpretación aún más inquietante era el simbolismo del acto. La boca, el órgano de la palabra, quedaba cerrada de manera definitiva. No era una muerte cualquiera, sino un silencio impuesto con violencia. El pueblo interpretó el gesto como una lección. Hablar de lo que no debía hablarse, pronunciar lo prohibido, podía traer un castigo peor que la muerte misma. Así nació la leyenda que, con el paso del tiempo, se transmitió como ejemplo del peligro de la curiosidad intelectual. Porque lo que había comenzado como la traducción de un manuscrito se transformó en la memoria colectiva en una advertencia contra aquellos que se atrevían a abrir la boca más de lo que debían. Lo que más perturbaba a los testigos no era solo la muerte de los monjes, sino la forma en que habían sido hallados. La boca cosida adquirió desde el primer momento un valor simbólico imposible de ignorar. En la Edad Media,
la palabra tenía un poder especial. Era vehículo de la oración, de la enseñanza, pero también del error y la herejía. Sellar los labios con hilo significaba algo más que callar a los hombres. Era la representación física del silencio impuesto por la fuerza. El gesto parecía gritar un mensaje. Habían querido hablar lo que estaba prohibido, y la consecuencia había sido el silencio eterno. Esa imagen, más que los propios cadáveres, fue lo que quedó grabado en la memoria de la ciudad. El suceso provocó que muchos en Lérida miraran con recelo a los libros. Si 3 monjes, hombres consagrados a Dios, habían caído víctimas por atreverse a traducir palabras sospechosas, ¿qué podía ocurrirle a un simple mortal que osara abrir un manuscrito prohibido? En las semanas posteriores se dice que algunos estudiantes de la universidad rehusaban acercarse a los textos árabes o hebreos de la biblioteca, y que incluso ciertos profesores los retiraron de la vista para evitar que se asociaran con la tragedia. La curiosidad intelectual, tan propia de una ciudad universitaria, quedó marcada por el miedo. Leer podía ser peligroso, pero traducir y difundir esas lecturas podía costar la vida. Mientras tanto, la Inquisición y las autoridades eclesiásticas no tardaron en intervenir. El rumor de que el demonio había cosido la boca de los monjes era inaceptable, porque alimentaba la idea de que fuerzas sobrenaturales podían actuar por encima del control de la Iglesia. Por eso, los documentos oficiales apuntaron hacia explicaciones más humanas. Se habló de un crimen cometido por otros miembros del convento, de una disputa por poder o de la intervención de enemigos externos. Se intentó reducir el hecho a un asunto terrenal, un asesinato brutal pero comprensible. Sin embargo, estas explicaciones nunca calaron entre el pueblo. La gente prefería la versión sobrenatural, más impresionante y acorde con su visión del mundo medieval, donde los demonios podían actuar en cualquier momento y donde lo milagroso o lo maldito se manifestaba sin filtros. Así, la historia comenzó a salir de los muros de Lérida. Los viajeros, estudiantes y comerciantes que pasaban por la ciudad se llevaban consigo la noticia del crimen extraño. En pocos años, el relato ya circulaba por otras ciudades de la Corona de Aragón y más allá. Algunos contaban que los monjes habían muerto al pronunciar en voz alta los nombres verdaderos de los demonios. Otros decían que estaban traduciendo un evangelio prohibido y que su osadía había provocado la ira de Dios. Con cada repetición, la historia se volvía más inquietante, y el hecho histórico quedaba enterrado bajo capas de interpretación legendaria. Lo cierto es que, tanto en Lérida como fuera de ella, el recuerdo de los monjes cosidos quedó como advertencia eterna. Hay secretos que no deben leerse, y palabras que jamás deben pronunciarse. Con el paso del tiempo, los cronistas comenzaron a comparar la tragedia de Lérida con otros episodios europeos en los que la muerte y el silencio se habían convertido en castigos ejemplares. En Alemania se hablaba de escribas que habían quedado ciegos por copiar fórmulas prohibidas. En Francia circulaban historias de clérigos hallados con la lengua arrancada por revelar secretos litúrgicos. En Italia, las crónicas mencionaban a monjes muertos misteriosamente tras estudiar textos gnósticos. En este contexto, los monjes cosidos de Lérida encajaban perfectamente como parte de un repertorio más amplio. La advertencia de que el conocimiento indebido conllevaba consecuencias terribles, ya fueran humanas o sobrenaturales. La boca cerrada con hilo se convirtió en un símbolo tan fuerte que incluso se repetía en relatos orales de otras regiones,
como metáfora del castigo por hablar de lo prohibido. Los registros eclesiásticos, sin embargo, intentaron rebajar la leyenda. En algunos documentos tardíos se explica el hecho como un crimen interno, quizá perpetrado por rivales dentro del convento, para acallar a los monjes y frenar la difusión del manuscrito en disputa. Otros textos intentaron culpar a enemigos externos, como bandidos o adversarios políticos que habrían querido dar un mensaje. Pero ninguna de estas hipótesis tuvo tanta fuerza como la del castigo sobrenatural. Para el pueblo, las versiones racionales sonaban huecas, porque no daban sentido al gesto específico de coser la boca. Demasiado simbólico, demasiado preciso, como para ser una simple casualidad criminal. Y así, la explicación oficial quedó eclipsada por la leyenda. Finalmente, la historia de los monjes cosidos en Lérida se fijó en la memoria colectiva como una de las leyendas más oscuras de la península. Durante generaciones, se contaba a estudiantes y curiosos como advertencia contra la curiosidad excesiva. El manuscrito que lo originó, fuera cual fuese, desapareció de los registros, pero el recuerdo del castigo sobrevivió como enseñanza. Hay conocimientos que deben permanecer ocultos, y hay palabras que nunca deben pronunciarse. Hoy, siglos después, la historia sigue causando impresión por lo macabro de su desenlace y por la potencia del símbolo. 3 cuerpos con la boca cosida no son sólo una imagen de violencia, sino un recordatorio de cómo en la Edad Media el miedo al saber se entrelazaba con el miedo al infierno. Y en Lérida, aquella mañana del siglo XIV, lo que empezó como una disputa por un manuscrito, terminó convirtiéndose en una de las leyendas más inquietantes del mundo monástico. El reo que resistió al fuego. En el siglo XVI, la ciudad de Baeza vivía un momento de esplendor y de temor al mismo tiempo. Era un importante centro universitario y religioso, donde el peso de la fe católica se sentía en cada calle. Como en tantas ciudades de Andalucía, la Inquisición ejercía un control férreo sobre la vida espiritual y social. No bastaba con ser buen cristiano, había que demostrarlo continuamente. Se vigilaban las costumbres, las creencias, las palabras, y cualquier desviación podía ser vista como un indicio de herejía. En ese contexto, los procesos inquisitoriales eran frecuentes y se convertían en un recordatorio de que el poder de la Iglesia no sólo se ejercía en los templos, sino también en las plazas, con castigos públicos que tenían tanto de justicia como de espectáculo. En ese marco se sitúa el caso de un hombre condenado por herejía. Su nombre se ha perdido en el tiempo, como ocurre con muchos de los que pasaron por los tribunales, pero lo que no se perdió fue el recuerdo de lo que sucedió el día de su ejecución. Los registros inquisitoriales conservan la nota. Un reo llevado a la hoguera en Baeza. Se le acusaba de desviaciones graves contra la fe, quizás prácticas prohibidas, negación de dogmas o incluso simpatías con movimientos considerados peligrosos como los alumbrados. En aquella época, estos delitos no sólo se castigaban por la supuesta ofensa a Dios, sino también porque se entendía que amenazaban el orden social. La hoguera, más que un castigo, era vista como un medio de purificación. El día de la ejecución, la ciudad entera se reunió en la plaza. Las condenas inquisitoriales tenían un carácter ceremonial. Se leían las culpas en voz alta. Los frailes exhortaban a la multitud a tomar el hecho como ejemplo. Y los verdugos preparaban la pira con maderas secas, ramas de olivo y todo lo necesario para que el fuego ardiera rápido y fuerte. Para los asistentes,
No se trataba solo de presenciar una muerte, sino de presenciar la victoria del bien sobre el mal, del cristianismo contra la herejía. Por eso la expectación era enorme, y los niños, mujeres y ancianos se mezclaban con autoridades y clérigos en una escena que hoy puede parecer macabra, pero que entonces formaba parte de la vida pública. Cuando llegó el momento, el acusado fue atado a un poste central, sobre una base de leña cuidadosamente colocada. Se rezaron oraciones, algunos pidieron a gritos que se arrepintiera, y finalmente se prendió fuego a la pira. Las llamas comenzaron a elevarse, y se esperaba que, como en otras tantas ejecuciones, el calor consumiera rápidamente el cuerpo, reduciéndolo a cenizas. Sin embargo, lo que ocurrió entonces fue distinto. A pesar de que el fuego se expandía alrededor, el cuerpo parecía resistir. La leña ardía, las llamas crecían, pero la carne del condenado no prendía como debía. Lo que debía ser un espectáculo de purificación se convirtió en un espectáculo de asombro y desconcierto. El desconcierto se apoderó de todos los presentes cuando, tras varios minutos, el cuerpo del reo seguía sin arder. Las llamas envolvían la pira, la madera crepitaba y el humo se elevaba hacia el cielo. Pero la carne permanecía intacta, ennegrecida apenas por el hollín. Los verdugos, habituados a ver cuerpos consumirse en cuestión de instantes, intercambiaban miradas incrédulas. Algunos aseguraban que nunca antes habían visto nada igual. Para el público, acostumbrado a pensar en el fuego como instrumento de justicia divina, lo que ocurría parecía contradecir todo lo que esperaban presenciar. Los verdugos intentaron entonces reavivar las llamas. Trajeron más haces de leña, vertieron aceite y hasta resinas inflamables para avivar el calor, convencidos de que quizá el fallo estaba en la preparación de la pira. El aire pronto se llenó de humo denso y chisporroteo. Pero el resultado fue el mismo. El cuerpo no terminaba de prender. Cada nuevo esfuerzo aumentaba la frustración de los ejecutores y el desconcierto de la multitud. Algunos comenzaron a murmurar que lo que veían no podía tener explicación natural. Las interpretaciones surgieron de inmediato. Para unos, se trataba de la prueba de que aquel hombre había sellado un pacto con el demonio. Según esta versión, las fuerzas oscuras protegían su cuerpo contra el fuego, burlando el castigo de la Iglesia y exhibiendo el poder del mal frente a todos. El hecho de que la carne no ardiera era tomado como un desafío a la fe cristiana, una muestra de que Satanás había extendido su mano sobre aquel hereje. Estas palabras, murmuradas al principio, pronto se propagaron como un rumor inquietante entre la muchedumbre. Otros, sin embargo, interpretaban lo contrario. Decían que lo que ocurría era una señal de santidad. Aquel hombre había sido injustamente condenado, y Dios permitía que su cuerpo resistiera como testimonio de su inocencia. Para quienes lo pensaban así, no se trataba de un hereje protegido por el demonio, sino de un mártir al que la Inquisición había llevado erróneamente al suplicio. De pronto, la hoguera dejó de ser un acto de justicia para convertirse en el centro de una disputa. ¿Era aquel cadáver el signo del poder infernal o el anuncio de un milagro divino? La plaza entera se dividió en susurros, incapaz de ponerse de acuerdo en la naturaleza del misterio que estaban presenciando. Las dos interpretaciones opuestas se extendieron como fuego en la plaza, aunque el cuerpo permanecía inexplicablemente intacto entre las llamas. Para muchos, la explicación más temida era la del pacto con el demonio. En el siglo XVI, la idea de que alguien podía vender su alma a cambio de poder no era solo superstición, sino una convicción real,
reforzada por sermones, manuales inquisitoriales y testimonios recogidos en procesos por brujería. Que aquel condenado no ardiera se entendió, para un sector del público, como prueba de que Satanás reclamaba lo suyo y protegía a su siervo, incluso más allá de la muerte. El rumor de un cuerpo endemoniado empezó a circular con fuerza, y no fueron pocos los que aseguraron haber visto al cadáver moverse levemente, como si incluso muerto siguiera desafiando a la justicia divina. Pero, casi al mismo tiempo, otra interpretación muy distinta ganaba peso. Había quienes conocían al hombre y dudaban de su culpabilidad. A sus ojos, lo ocurrido era una señal de santidad. Dios no permitía que un inocente fuera reducido a cenizas por una condena injusta. La resistencia de la carne era vista como un milagro que probaba que la Inquisición había cometido un error. Algunos, incluso, comenzaron a rezar, convencidos de que presenciaban el nacimiento de un mártir. En este sector, el fuego que no prendía se convirtió en la metáfora perfecta. La verdad y la fe del hombre eran tan puras que ni las llamas podían tocarlas. Este doble discurso puso en aprietos a los inquisidores presentes. La Inquisición, acostumbrada a tener respuestas para todo y a controlar el relato público de las ejecuciones, se encontraba con un espectáculo que escapaba a su dominio. Si aceptaban la interpretación demoníaca, debían reconocer que el diablo había manifestado su poder de manera evidente en plena plaza pública, lo que alimentaba el miedo al maligno entre el pueblo. Pero si aceptaban la lectura milagrosa, quedaban como jueces injustos que habían condenado a un inocente, algo que minaba la autoridad del tribunal y ponía en cuestión su infalibilidad. El suceso se transformó así en un dilema imposible. Cualquier explicación oficial debilitaba el control que la Inquisición ejercía sobre la comunidad. Mientras tanto, el pueblo no olvidaba. La noticia corrió de boca en boca por Baeza y por las aldeas cercanas. En tabernas y corrillos se discutía qué había sucedido realmente. Un siervo del demonio que había engañado hasta el último momento, o un hombre justo cuya resistencia al fuego lo convertía en santo. Las versiones se multiplicaban, y cada testigo recordaba el hecho con matices distintos. Unos hablaban de llamas que rodeaban el cuerpo sin tocarlo, otros de humo que se disipaba como rechazado por la carne, y algunos incluso de un resplandor extraño en el rostro del condenado. Así, en pocos días, lo que había sido un fallo inexplicable en una ejecución se convirtió en leyenda viva, un relato que escapó de las actas oficiales para instalarse en la memoria colectiva. Con el paso del tiempo, el suceso no quedó encerrado entre las murallas de Baeza, sino que comenzó a compararse con otros episodios europeos en los que se hablaba de cuerpos incorruptos o resistentes al fuego. En Alemania y en Flandes circulaban historias de brujas cuyas carnes no ardían porque el demonio las protegía, mientras que en Italia se contaban casos de mártires cuyas reliquias habían sobrevivido intactas a las llamas. La leyenda baezana se situó justo en ese punto intermedio. ¿Era señal del diablo o de Dios? Lo que en otros países aparecía como mito aislado, en Andalucía se vivió como un hecho presenciado por cientos de personas, lo que le dio aún más fuerza en el imaginario popular. Los registros inquisitoriales, por su parte, intentaron dar explicaciones mucho más terrenales. Se habló de que el cuerpo estaba húmedo, de que la leña había sido mal preparada o incluso de que los verdugos habían fallado en la construcción de la pira. Estas anotaciones buscaban restar cualquier carácter sobrenatural al evento, porque lo último que la Inquisición deseaba era que el pueblo interpretara el hecho como un milagro
o como una manifestación demoníaca. Sin embargo, esas explicaciones prácticas nunca convencieron a la gente. En los corrillos y en las casas se seguía diciendo que aquel hombre había estado bajo una protección que iba más allá de lo humano. La versión oficial quedó enterrada bajo la fuerza del relato oral. Finalmente, la historia se convirtió en parte del legado oscuro de Baeza. Generaciones posteriores recordaban al hereje que no ardía y lo utilizaban como advertencia o como símbolo, según la perspectiva de cada uno. Para unos, era ejemplo de lo lejos que podía llegar el poder del demonio. Para otros, era una prueba de que incluso los tribunales más temidos podían equivocarse. En cualquier caso, el cadáver que resistió las llamas quedó grabado en la memoria colectiva como una de las leyendas más inquietantes del siglo de oro español. Un relato donde lo milagroso y lo maldito se cruzan en un mismo cuerpo, y donde la hoguera, instrumento de control absoluto, terminó convirtiéndose en escenario de duda y misterio. El viaje sin retorno de Gaspar Corte Real. En los primeros años del siglo XVI, Portugal se había convertido en una de las grandes potencias marítimas del mundo. La llamada era de los descubrimientos había transformado al pequeño reino atlántico en un imperio en expansión que se extendía desde las costas africanas hasta la India. En apenas unas décadas, los navegantes portugueses habían superado el temido Cabo Bojador. Habían alcanzado las islas de Cabo Verde, bordeado África y llegado a Calcuta tras la célebre expedición de Vasco da Gama en 1498. Las riquezas provenientes de las especias, del oro africano y de las rutas de comercio situaban a Lisboa como uno de los centros neurálgicos de Europa. Sin embargo, la ambición portuguesa no se limitaba al sur y al este. También miraba hacia el frío y misterioso Atlántico Norte. Allí, en aguas heladas y poco exploradas, se encontraba una región de la que ya habían llegado rumores: Terranova. La familia Corte Real, asentada en la isla Terceira, en el archipiélago de las Azores, estaba directamente vinculada con esta vocación exploradora. Su patriarca, João Vaz Corte Real, había sido gobernador de la isla y aparece en documentos del siglo XV como navegante que participó en viajes hacia el noroeste del Atlántico. Algunos cronistas incluso sostuvieron, aunque sin pruebas concluyentes, que João Vaz habría llegado a costas americanas antes de Colón, lo que alimentó la leyenda familiar. De cualquier modo, sus hijos crecieron en un entorno donde el mar lo era todo: fuente de riqueza, espacio de poder y puerta a lo desconocido. Gaspar, uno de los más destacados de los herederos, recogió este espíritu y lo llevó más allá, convirtiéndose en una figura clave de la expansión portuguesa hacia el norte. Gaspar Corte Real no fue un improvisado. En torno a 1500, con el apoyo del rey Manuel I, ya había realizado un primer viaje hacia el Atlántico Norte. En esa expedición alcanzó Terranova, tierra fría y cubierta de bosques, rodeada de aguas donde abundaban los bancos de bacalao. La riqueza pesquera de la región impresionó profundamente a los europeos, ya que el bacalao era un alimento muy demandado, especialmente en tiempos de ayuno religioso. Los relatos portugueses sobre aquellas aguas heladas comenzaron a circular en Lisboa, despertando el interés de comerciantes y de la propia corona. Pero aquel viaje tuvo también un lado oscuro. Gaspar capturó a decenas de indígenas y los trasladó a Portugal como esclavos. Las crónicas señalan que unos 60 nativos fueron llevados a Lisboa en aquella expedición, lo que muestra que no solo se buscaba explorar,
sino también obtener beneficios inmediatos. Este éxito inicial alentó a Gaspar a preparar una segunda expedición, todavía más ambiciosa. En 1501 partió de Lisboa al mando de 3 carabelas con rumbo a Terranova. El objetivo era claro: reconocer la costa, asegurar territorios en nombre de Portugal, continuar con la captura de indígenas y, si era posible, encontrar nuevas rutas hacia el interior. En los primeros meses, todo parecía marchar según lo previsto. Una de las naves consiguió regresar a Lisboa cargada de prisioneros indígenas, lo que demostraba que habían llegado a destino y que el plan había funcionado, al menos en parte. Pero Gaspar, que comandaba otra de las carabelas, nunca volvió. Ni él ni sus hombres fueron vistos de nuevo. El último contacto se perdió en las aguas heladas del Atlántico Norte, y el misterio de su desaparición marcaría para siempre la memoria de su familia y de todo el reino portugués. Cuando la carabela que había regresado sola a Lisboa en 1501 informó sobre lo ocurrido en Terranova, la noticia se recibió con una mezcla de éxito y tragedia. Por un lado, se confirmaba que la expedición había alcanzado su destino y había traído consigo lo que se esperaba: prisioneros indígenas que serían presentados en la corte como prueba de que Portugal extendía su dominio más allá del océano. Por otro, quedaba la dolorosa ausencia de Gaspar Corte-Real y de la nave bajo su mando. El silencio era absoluto. No había señales de naufragio, ni noticias de combates, ni testigos de lo que había ocurrido. Simplemente, Gaspar y sus hombres no regresaron. La incertidumbre comenzó a corroer a todos. ¿Habían muerto en una tormenta? ¿Habían sido atacados por pobladores hostiles? ¿O seguían vivos en alguna costa lejana, incapaces de volver a casa? La desaparición de Gaspar golpeó con fuerza a su familia, en especial a su hermano Miguel Corte-Real, quien compartía la misma pasión marítima y el mismo deseo de honrar el legado paterno. Incapaz de aceptar la pérdida, Miguel decidió organizar en 1502 una expedición de búsqueda. Era un gesto tan arriesgado como cargado de esperanza. Miguel repitió prácticamente la ruta seguida por Gaspar, desde Lisboa hasta el Atlántico Norte, con Terranova como destino. Llevaba consigo la determinación de rescatar a su hermano, o al menos, descubrir su destino. En aquellos tiempos, cada expedición era una apuesta de vida o muerte. Y el hecho de que Miguel se lanzara a una empresa semejante demuestra hasta qué punto la desaparición de Gaspar había calado en lo más íntimo de su familia. Pero el destino fue aún más cruel. Miguel y su flota llegaron a las aguas heladas del norte, y tras internarse en ellas, desaparecieron del mismo modo que lo había hecho Gaspar. Nunca se volvió a saber de él. 2 hermanos, 2 expediciones consecutivas y 2 desapariciones sin explicación en el mismo lugar. La tragedia era de tal magnitud que pronto se convirtió en tema de conversación en toda Lisboa. No era solo la pérdida de 2 capitanes experimentados, sino el fracaso de un linaje entero que se había vinculado a la exploración del Atlántico. La angustia en Portugal fue inmediata. El rey Manuel I, al principio, había mostrado interés en estas expediciones, pues significaban extender el poder. Tras la confirmación de que ni Gaspar ni Miguel habían regresado, Portugal se quedó con un vacío que nadie podía llenar: la falta de respuestas. Y cuando no hay respuestas, surgen las leyendas. En los puertos y en las Islas Azores comenzó a circular la idea de que los hermanos Corte-Real no habían muerto, sino que habían encontrado algo en aquellas tierras del norte que los retuvo para siempre. Algunos hablaban de una colonia secreta,
fundada por Gaspar y sus hombres en las costas de Terranova. Según esta versión, la expedición había decidido asentarse en silencio, apartados del mundo, construyendo casas de madera en medio de los bosques y sobreviviendo gracias a la caza y a la pesca. El relato se transmitió con tintes de esperanza. Los marinos no habían sido víctimas del mar, sino pioneros de una comunidad portuguesa perdida en América del Norte. Pero no todos los rumores eran tan optimistas. Otras versiones hablaban de cautiverio. En la Europa del siglo XVI se temía mucho a lo desconocido, y Terranova representaba un lugar lleno de incertidumbre. Climas hostiles, costas cubiertas de niebla, animales nunca vistos y, sobre todo, pueblos indígenas con costumbres desconocidas. Los rumores aseguraban que los Corte Real habían caído en manos de tribus hostiles, que los habían esclavizado o ejecutado. Incluso se decía que las desapariciones podían estar relacionadas con comunidades descendientes de antiguos vikingos. La idea no era descabellada, porque las sagas nórdicas ya hablaban de Vinland, y en Portugal algunos eruditos conocían estos relatos. Así surgió la teoría de que Gaspar y Miguel habían tenido contacto, amistoso o violento, con los herederos de Leif Erikson y de los exploradores escandinavos que siglos antes habían llegado a esas mismas costas. Los ecos de Vinland dieron aún más fuerza a la leyenda. En la mentalidad de la época, la desaparición de dos hermanos exploradores no podía reducirse a un simple naufragio. Tenía que haber un misterio mayor detrás. Y conectar la historia de las Cortes Real con las sagas nórdicas ofrecía un relato fascinante. Portugueses y vikingos cruzando sus destinos en tierras lejanas, dos mundos europeos separados por siglos que se encontraban en los confines del Atlántico. Aunque nunca se hallaron pruebas de esto, la idea perduró y alimentó la imagen de los Corte Real como protagonistas de una historia más grande que la vida misma. Finalmente, la leyenda de la colonia perdida fue la que más arraigó en el imaginario popular de las Azores. Generación tras generación, los isleños contaban que Gaspar Corte Real había sobrevivido y que sus descendientes vivían todavía en algún rincón remoto de América del Norte, olvidados por Portugal y aislados del resto del mundo. Era una forma de transformar la tragedia en un mito heroico. Los navegantes no habían fracasado, sino que habían fundado una nueva vida más allá del océano. Esa versión se transmitió con tal fuerza que siglos después todavía aparecían rumores de colonias portuguesas ocultas en Terranova, reforzando la idea de que el viaje de los Corte Real nunca terminó del todo. Tras la desaparición de Gaspar y Miguel, aún hubo quienes intentaron seguir su rastro. En los años siguientes, navegantes menores se aventuraron hacia Terranova con la esperanza de encontrar indicios de los hermanos o de sus tripulaciones. Algunos aseguraban haber visto restos de campamentos europeos en la costa, tablones trabajados con hierro o incluso cruces de madera que parecían obra de cristianos. Sin embargo, ninguno de estos hallazgos fue confirmado, y en la mayoría de los casos se trataba de simples rumores sin pruebas sólidas. La sensación de misterio crecía, porque cada supuesto testimonio parecía reforzar la idea de que Gaspar y Miguel seguían vivos en algún lugar del norte, aunque nadie pudiera probarlo. En Portugal, la tragedia se convirtió pronto en leyenda nacional. Los Corte Real eran vistos como mártires de la exploración. Hombres que se habían adentrado en lo desconocido y habían pagado con su vida, o con un destino aún más enigmático, la ambición de descubrir. La corte portuguesa utilizó su ejemplo para recordar los riesgos de la empresa marítima y al mismo tiempo
para enaltecer la valentía de aquellos que se atrevían a desafiar el océano. Las canciones populares, las historias transmitidas en los puertos y las crónicas oficiales comenzaron a mezclar los datos reales con la épica, presentando a los hermanos no como simples desaparecidos, sino como héroes que habían alcanzado tierras a las que pocos se habían atrevido a llegar. El legado de los Corte Real sobrevivió al paso de los siglos. Gaspar, Miguel y su familia fueron recordados tanto por su contribución real a la exploración del Atlántico Norte como por el misterio que envolvió su final. La historia de su viaje sin retorno se convirtió en símbolo de la dualidad de la era de los descubrimientos, el impulso de ir más allá y el precio, a menudo irremediable, que ello podía implicar. Hoy su nombre permanece ligado tanto a mapas antiguos, donde se marcan territorios atribuidos a los portugueses, como a leyendas de colonias perdidas en América del Norte. Así, entre la historia y el mito, el viaje de Gaspar Corte Real nunca terminó del todo, porque su ausencia alimentó una de las narraciones más inquietantes del Portugal de los descubrimientos. La mujer de la vida eterna de Cork, Inglaterra. En el siglo XIX, la ciudad irlandesa de Cork era un lugar de contrastes. Por un lado, su puerto la conectaba con el comercio internacional, lo que la convirtió en una de las ciudades más dinámicas del país. Barcos procedentes de Inglaterra, Francia y América recalaban en sus muelles, cargados de mercancías que alimentaban el crecimiento económico. Por otro lado, la vida en las calles estaba marcada por la pobreza, las epidemias y la dureza de la supervivencia cotidiana. Tras la Gran Hambruna de 1845 a 1852, miles de familias vivían en condiciones miserables, y la mortalidad infantil y adulta era tan alta que la vejez parecía un privilegio. En este escenario, donde la gente solía envejecer pronto y morir joven, comenzó a hablarse de una mujer extraña que parecía escapar a las leyes del tiempo. La primera pista de su existencia no vino de rumores, sino de los registros oficiales. Los censos de Cork, elaborados en distintas décadas del siglo XIX, mostraban la presencia de una misma mujer en el mismo domicilio, con un nombre casi idéntico, y lo más sorprendente, con la misma edad anotada una y otra vez. Para los genealogistas modernos, esto puede explicarse como un error burocrático, algo nada raro en los documentos de la época. Pero en un siglo en el que los archivos comenzaban a cobrar fuerza como prueba de identidad, que una mujer apareciera detenida en el tiempo, en varios censos distintos, era un dato que no pasó desapercibido. Al mismo tiempo, los vecinos empezaron a hacer sus propias observaciones. En un barrio donde todos se conocían, era fácil notar si alguien cambiaba de aspecto con el paso de los años. Pero de aquella mujer se decía que no envejecía. Quienes recordaban haberla visto de niños aseguraban décadas después que seguía igual. El mismo rostro, la misma postura al caminar, incluso la misma manera de vestirse. No se hablaba de juventud radiante, sino de una especie de permanencia inquietante. No se la veía ni más vieja ni más joven, simplemente idéntica. Fue entonces cuando comenzaron las sospechas. En una sociedad profundamente marcada por el catolicismo, donde los sermones hablaban constantemente de pecado, castigo y salvación, la idea de alguien que se resistiera a morir o a envejecer resultaba perturbadora. Algunos comenzaron a decir que aquella mujer estaba protegida por fuerzas que no eran humanas. En las tabernas, los vecinos susurraban que quizá había hecho un pacto, que había entregado algo
a cambio de detener el tiempo sobre su cuerpo. Y lo más inquietante es que todos parecían coincidir en lo mismo. Nunca había cambiado, como si los años la hubieran olvidado. Con el paso de los años, la extrañeza se convirtió en certeza para los vecinos. Aquella mujer no cambiaba. Mientras otros envejecían, enfermaban o desaparecían del barrio, ella seguía ahí, siempre con el mismo aspecto. La gente comenzó a evitar referirse a ella por su nombre, y en su lugar la bautizaron con un apodo que pronto se volvió común: The Eternal Woman, la Eterna. En los barrios de Cork, donde la oralidad tenía tanto peso como los documentos oficiales, este sobrenombre fue lo que la inmortalizó. No era ya una vecina más, sino un personaje de la ciudad, alguien envuelto en misterio al que todos miraban de reojo cuando pasaba por la calle. El apodo no era inocente. Implicaba que lo suyo no era natural. Nadie podía vivir tantas décadas sin que el tiempo dejara huella. Las arrugas, el encanecimiento, la fragilidad física eran inevitables en un mundo donde la vida media apenas superaba los 40 años. Y sin embargo, allí estaba ella, siempre idéntica. Para los vecinos más supersticiosos, la única explicación posible era que había hecho un pacto. En una Irlanda profundamente marcada por tradiciones de pactos con el otro mundo, ya fuera con hadas, druidas o directamente con el diablo, la idea encajaba a la perfección. Se decía que había entregado su alma a cambio de no envejecer, o incluso que había ofrecido la vida de seres queridos a cambio de prolongar la suya. La leyenda no tardó en teñirse de temor. No se trataba solo de que fuera distinta, sino de que su sola presencia inquietaba. Se contaba que cruzarse con ella de noche era de mal augurio, que su mirada podía traer enfermedad, o que escuchar su voz demasiado cerca podía hacer que alguien enfermara de golpe. Aunque nunca hubo pruebas de ello, los rumores crecieron con tanta fuerza que muchas personas comenzaron a evitarla deliberadamente. Se cambiaban de acera al verla, fingían no saludarla o incluso se persignaban discretamente al pasar. En este punto, el miedo y la curiosidad ya se habían mezclado de manera inseparable. La mujer era observada en silencio, como si fuera la encarnación de un secreto prohibido. Los ancianos recordaban haberla visto en su infancia, los adultos juraban que siempre había estado igual, y los niños crecían escuchando que la Eterna llevaba allí más tiempo del que nadie podía recordar. Así, entre los papeles oficiales que repetían su edad una y otra vez, y los rumores populares que la convertían en un ser fuera de lo común, nació una de las leyendas urbanas más extrañas del Cork del siglo XIX. Lo más desconcertante de esta historia es que no se limitaba a un rumor callejero. Los documentos parecían confirmarlo. Varios genealogistas que estudiaron los censos del siglo XIX en Cork encontraron que, efectivamente, la misma mujer aparecía registrada en diferentes décadas con datos casi idénticos. Su nombre no variaba de forma significativa, su domicilio se mantenía y, lo más perturbador, su edad apenas cambiaba o se repetía de manera exacta. Para los investigadores modernos, esto podía explicarse como un error administrativo, copias defectuosas, falta de actualización o negligencia de los funcionarios, algo relativamente común en archivos de la época. Sin embargo, para quienes vivían entonces, era la prueba escrita de que el tiempo no la tocaba. En una sociedad que confiaba cada vez más en los registros como garantía de verdad, verla en papeles oficiales, detenida en el tiempo, resultaba tan inquietante como verla en persona. Otro aspecto que reforzó la leyenda fue la ausencia de una partida de defunción clara.
En los registros parroquiales y civiles de Cork del siglo XIX abundan las actas de nacimientos y muertes, reflejo de un mundo en el que las epidemias, las hambrunas y la pobreza hacían del fallecimiento algo cotidiano. Pero en el caso de esta mujer, no existe un documento inequívoco que marque su final. No hay fecha, no hay causa, no hay entierro registrado con certeza. Para la mentalidad popular, aquello fue la confirmación definitiva. Si en los papeles nunca murió, era porque realmente no lo había hecho. Oficialmente, su vida parecía extenderse indefinidamente. La tradición oral alimentó aún más la leyenda. A finales del siglo XIX, algunos folcloristas recogieron testimonios en los barrios de Cork sobre una mujer que se paseaba igual que hacía 50 años, como si el tiempo hubiera olvidado su existencia. Los más ancianos aseguraban que ya de niños la habían visto con la misma apariencia, y que incluso sus abuelos hablaban de ella en los mismos términos. Lo llamativo es que no había relatos de juventud ni de vejez. Siempre era descrita igual, como si hubiera quedado congelada en una edad indeterminada. Madura, pero sin llegar nunca al deterioro de la ancianidad. De esta manera, la historia pasó de ser una rareza en los censos a convertirse en una advertencia viva en el imaginario local. Se decía que había logrado evitar la vejez, pero a costa de un precio terrible. En un Cork profundamente religioso, marcado por sermones que insistían en la inevitabilidad de la muerte y en la salvación del alma, la existencia de alguien que parecía escapar a esa norma era vista como una transgresión. Y la transgresión siempre debía tener consecuencias. Así, la Eterna se transformó en un recordatorio. Los pactos con lo prohibido podían dar ventajas momentáneas, pero tarde o temprano se pagarían con una condena eterna. El relato de la mujer de Cork no quedó aislado. Con el tiempo, fue comparado con otras figuras de la tradición europea que también parecían escapar a la muerte. En Alemania se hablaba del judío errante, condenado a caminar eternamente sin envejecer, como castigo divino. En Inglaterra circulaban relatos de alquimistas que habían descubierto el elixir de la vida, aunque siempre a costa de pactos con fuerzas oscuras. Y en el continente entero, el mito de Fausto, que vendía su alma al diablo a cambio de tiempo y conocimiento, servía como referencia para explicar casos como este. La mujer de Cork, sin necesidad de grandes gestos, se convirtió en la versión local de esas historias universales. Alguien que parecía haber desafiado el orden natural, despertando tanto fascinación como temor. En el terreno oficial, la explicación siempre se mantuvo en un plano racional. Los registros administrativos del siglo XIX en Irlanda no eran infalibles. Era común que las edades se repitieran de un censo a otro porque los propios declarantes no recordaban su año exacto de nacimiento, o porque los funcionarios copiaban sin corregir. También era habitual que hubiera personas con nombres similares en la misma familia, lo que podía generar confusión en la documentación. Estas razones, aunque lógicas, nunca calaron entre el pueblo. Para la gente de Cork, lo verdaderamente extraño no eran los papeles, sino el hecho de que tantos vecinos coincidieran en haber visto a la mujer siempre igual. Las autoridades podían archivar el asunto, pero en la calle la explicación oficial nunca tuvo tanta fuerza como la leyenda. Con los años, el caso quedó fijado en la memoria popular de la ciudad. Los folcloristas del siglo XIX y principios del XX lo recogieron como ejemplo de mito urbano irlandés, junto a otras historias de hadas, druidas y fantasmas. Hasta hoy, sigue apareciendo en recopilaciones locales, no tanto como una prueba de inmortalidad,
sino como símbolo del miedo y la atracción que produce la idea de vencer a la muerte. En Cork, la mujer eterna es recordada como una figura inquietante. Alguien que caminó entre sus habitantes durante generaciones, idéntica a sí misma, y que desapareció sin dejar rastro ni tumba conocida. Una leyenda que muestra cómo, en un siglo marcado por censos y burocracias, todavía era posible que lo inexplicable se impusiera sobre los papeles.